Comenzamos el tercer bloque de apuntes acá por Señalú, el canal 30 de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Y la idea de compartir en este bloque es una investigación que se plasmó en un informe que se presentó a principios de este mes, un informe que llevó a cabo la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con enfoque de derechos. Y estamos en comunicación ahora quien fue directora de este informe, que es María Soledad Segura. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET y, por supuesto, directora de RAICET, que es esta Red Argentina de Investigadores e Investigadoras. ¿Cómo estás, María Soledad? Bienvenida a Apuntes. Hola, Noelia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el interés. Bueno, este informe tiene un nombre muy particular que tiene que ver con desigualdades culturales. Estamos hablando de derechos culturales, COVID y después en Argentina, ¿sí? ¿Para quiénes, cuándo, dónde y cómo? ¿Cómo es que surge este nombre y el informe que llevaron adelante? Bueno, la RAICET, la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con enfoque de derechos, es una red que nació en el 2020, en plena pandemia, en pleno aislamiento obligatorio. En este momento somos alrededor de 40 investigadores e investigadoras de unas 12 universidades públicas nacionales y de CONICET. Es decir, que estamos en más o menos 2 o 3 universidades públicas de cada una de las 6 regiones del país. Entre una de las universidades es la Universidad Nacional de Cuyo y participan las profesoras Silvana Giovanna Caizón y Paula Pino por un Cuyo. Y bueno, te contaba que empezamos a reunirnos en el 2020 con la inquietud de cómo todos estos cambios tan acelerados que vivimos en pandemia estaban afectando o profundizando, esa era nuestra hipótesis, las desigualdades en materia de acceso y ejercicio de derechos de comunicación y cultura. Entonces empezamos a reunirnos, primero a intercambiar ideas y demás, y luego eso se fue plasmando en un proyecto de investigación ambicioso por la extensión y el carácter federal que tiene, ¿no? Sí. Entonces, estamos poniendo muchísimo el acento en esa primera desigualdad, que es la desigualdad regional, que además la vivimos en nuestro propio trabajo como docentes y como investigadoras universitarias. Pero también porque los datos que veíamos que se estaban produciendo eran a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, sí, o a nivel nacional, pero como unificando, ¿no?, un promedio de lo que es el país, y sabíamos, por lo que conocemos nuestros territorios, que eso se da en cada región, en cada provincia, e incluso dentro de cada región, entre las ciudades y las zonas rurales, por ejemplo, de maneras muy diferenciadas. Y también con respecto al género, con respecto a las etnias, a las edades, y ni hablar del sector socioeconómico, ¿no? Entonces son esos los ejes a los que les prestamos atención. Y esta es como la primera parte de nuestra investigación, porque esta primera parte se trató de revisar cuál es toda, ¿no? Peinamos toda o gran parte de la información que ya está públicamente disponible, pero que está muy dispersa, ¿no? Porque son fuentes del Estado Nacional, de estados provinciales, de estados locales, pero también de organizaciones sociales, culturales, de trabajadores, sindicales, etcétera. Entonces lo que hicimos fue reunir esa información y además mirarla desde una óptica particular, que es la que pone el ojo en identificar las desigualdades, ¿no? En leer esas diferencias que decimos no son diferencias, sino que son injusticias. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, procesar esa información. Ustedes decían, cuando presentaron este informe, que hablaban de que la comunicación, la cultura y la conectividad como derechos humanos, como derechos universales. Digo, ¿quién debe garantizar estos derechos? Obviamente tiene que ser el Estado. ¿Y qué se desprende garantizando esto
para achicar estas brechas, esta desigualdad cultural o en acceso a la cultura? ¿Qué es lo que, garantizando estos derechos, qué es lo que se beneficia en materia social? Bueno, la comunicación y la cultura son ejes centrales de la vida social, ¿no? Porque son los ámbitos por excelencia de la producción de sentidos, ¿no? De aquello que valoramos, de aquello que nos emociona, de aquello que tanto que nos entristece, que nos alegra, que nos enoja, que nos conmueve, pero también de lo que consideramos justo, de lo que consideramos injusto, valioso o no, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con los modos de tratarnos, con los modos de convivir, es lo que nos permite también organizarnos y vivir juntos, juntas, juntes. Y por eso la comunicación y la cultura son bienes públicos comunes, ¿no? Que tienen que ser especialmente protegidos y fomentados y promovidos por los estados. Bien, cuando ustedes salen a hacer este informe, digo, es un informe que comienza en plena pandemia, en una situación que vivían en carne propia, como ustedes decían, aislados, mediante videollamadas, etcétera, y tienen que hacer este trabajo también de campo. Digo, ¿cuáles son las principales desigualdades que por ahí nos podés decir, por ahí en la zona en la que vos investigaste, que encontraron puntualmente y que hoy debería reforzarse? Digo, ya han pasado o estamos en un periodo de pospandemia y debería estar más presente las políticas culturales para reforzar y mejorar esta desigualdad. Bueno, nosotros estamos empezando trabajo de campo ahora, digamos, con entrevistas ahora a los actores y además lo que vemos es que ese periodo de pandemia, ¿no? En realidad el COVID continúa, lo que está es controlado, digamos, ya no tenemos las medidas de aislamiento y de distanciamiento obligatorio que son lo que marcaron esos 2 años, el 2020 y el 2021. Y lo que estamos viendo también en esta nueva etapa es que eso que se empezó a insinuar en el 2020-2021 continúa y además tiene mucho que ver con lo que nos está pasando social, cultural y políticamente también ahora, con las complejidades del proceso, tanto de crisis económica como en este avance tan fuerte de las derechas y de las extremas derechas que estamos viviendo en este momento. Bueno, ¿y qué desigualdades? Digo, esto ¿no? Es un proceso que continúa y que adquiere nuevas complejidades, eso quiero decir. Y las desigualdades que identificamos que se profundizaron en ese momento, en realidad constatan lo que ya intuíamos y que muchas intuíamos, como que hubo un incremento del desempleo y de la precarización laboral en el ámbito de la cultura, especialmente en los sectores independientes, comunitarios y de artesanías, y que hubo también un incremento para responder a esto, para salir del paso, de las estrategias de digitalización de las actividades culturales, ¿no? Pero que esto está muy marcado justamente por la desigualdad en el acceso a la conectividad, que es este otro derecho que tiene que ver con los derechos digitales. También hubo una caída muy fuerte en la producción cultural, sobre todo que tenía que ver con la presencialidad, es decir, música, artes escénicas, cine, museos. Se cierran espacios y proyectos culturales que tienen que ver con esto. Bien. Y también se incrementa la digitalización de estas actividades. Y al mismo tiempo, por contraposición, hay un incremento muy fuerte de la concentración de las grandes plataformas audiovisuales, de contenidos audiovisuales que son transnacionales y que tienen muchísimo impacto también en nuestros ámbitos culturales. Hay poca información con respecto a pueblos originarios y la producción cultural. Hay poca información con respecto al género y la producción cultural, pero sí, por ejemplo, que las mujeres son las que están más ligadas a la música, las artesanías y las artes escénicas, que han sido los espacios más afectados, ¿no? Claro. Entonces, digo, también en esto la variable de género o la dimensión de género está más ligada a la precarización y al desempleo cultural también en pandemia. Bien. María Soledad Segura, estamos
muy cortos de tiempo, pero seguro vamos a volver a convocarte para profundizar un poco más en estas, sobre todo en este segundo etapa o segundo periodo que están con este proyecto de investigación, y seguro vamos a convocar a Silvana Giovanna, que es de nuestra Casa de Estudio de la Facultad de Ciencias Políticas, para estar y profundizar más en estos temas que tienen que ver con el derecho a la cultura, el derecho al acceso a la cultura. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar con Señal U en este programa de Apuntes. Bueno, muchísimas gracias, y quería decir también que las organizaciones culturales de Cuyo fueron de las que más se destacaron, digo, por su capacidad de organización y de movilización para defender los derechos del sector, junto con las de región centro y metropolitana, que son las de las ciudades más grandes. Así que, digo, eso también me parece muy importante a nivel regional. Muchas gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias a vos. Sí, de paso, recordarles que las escuelas de cultura o las escuelas artísticas vocacionales son actores importantes en este tema que decía justamente María Soledad Segura. Muchas gracias y que tengas buenas tardes. Igualmente, adiós. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba María Soledad Segura. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. Hacemos un corte y vuelve nuestro compañero Emanuel Consentino con un recordatorio a Ricardo Iorio.